Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a hablar un poco de la palabra. Esta palabra es de poder para la vida del ser humano, una esperanza viva. Es una esperanza que tenemos en el Señor y creo que para poder entender, tenemos que leer y meditar en esta palabra. Una esperanza viva que nosotros tenemos, que estamos luchando para que nuestra fe no falte. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por estar en este lugar, Padre, predicando tu palabra. Una palabra, Señor, que llegue a los oídos, a los corazones, a la mente, Señor, para que sea usted, Señor, Padre poderoso, Dios de la gloria, Padre, para que nuestra fe, Señor, no falte, Señor, para que nosotros no perdamos esa fe, que usted es nuestra esperanza, Dios Todopoderoso. Es una esperanza viva, Señor, porque usted está vivo, usted no está muerto y sus promesas se cumplirán. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra en Primera de Pedro 1:3. Y dice la palabra así: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que estará preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometido a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque preceder se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia estimada a vosotros, enriquecieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Es una palabra, es una promesa grande que nosotros tenemos que estar llenos de fe y creer en la palabra que predicamos. La palabra de Dios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto es algo que nosotros debemos de estar alegres, gozosos, porque sabemos que nosotros no hemos creído en un Dios, en una estatua, en algo, como dijo, que está muerto, que no tiene poder, sino que hemos creído en un Dios grande, un Dios poderoso. Dice, lleno de misericordia, que nos hizo renacer de nuevo. ¿Por qué dice esto? Porque en otro tiempo nosotros no éramos dignos de ser sus hijos, pero dice que por su misericordia Él nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo y de los muertos. Entonces podemos ver que nosotros tenemos una esperanza, tenemos que tener fe y no podemos decir, ya no aguanto estas pruebas, ya no puedo decir hasta aquí nomás llego porque Dios no me oye, Dios no me escucha. Déjeme decirle que Cristo en su misericordia nos hizo renacer de nuevo, porque en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra fe, y nosotros debemos de creer en esta palabra tan poderosa, tan alentadora para nuestras vidas. Porque dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire lo que dice esta palabra, para una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque allá en los cielos no hay corrupción. No hay corrupción, entonces nuestra fe debe de estar siempre siendo una esperanza viva. Porque si Él dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él nos tiene cosas grandes preparadas, incorruptibles, no como aquí en la tierra, que aquí hay muchas cosas y por eso es
que Dios habla, que nosotros tenemos que tener fe para alcanzar, dice, la salvación. Tenemos que tener esa fe para poder alcanzar y para poder heredar las cosas que Dios promete, porque dice para una herencia incorruptible e incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo creo que nosotros debemos siempre estar llenos de fe y ser firmes y obedecerle a Dios en todo momento, porque sabemos que tenemos una esperanza viva, una esperanza que no es muerta, una esperanza que usted, como dicen, puede decir, pero ¿cómo es eso? Si nosotros nos vamos a morir y usted cree que se muere y que se muere como una gallina, pues déjeme decirle que usted tiene un alma en la cual Dios, Él va a recibirlo nuevamente para darle esa herencia incorruptible, incontaminada en los cielos. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque allá no va a entrar ni sangre ni carne. Allá todo es puro, todo es poder de Dios. Y allí vamos a ver nosotros la diferencia que hay, lo que es en el cielo y lo que es el mundo. Entonces dice la palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos queda? Que dice que sos guardado por el poder de Dios mediante la fe. Si usted tiene fe y usted dice, bueno, yo creo en todo lo que dice la palabra y yo me aferro a de que Dios un día va a venir, un día Dios nos va a levantar y nos va a llevar a ese lugar poderoso. Porque dice, Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Tenemos que tener fe, porque si nosotros no somos, como dijo, ni tibios ni calientes. Un día estamos de una manera, otro día estamos de otra. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? La fe dice que por eso es la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Quiere decir que todavía eso lo estamos esperando nosotros, porque en el tiempo postrero Dios se va a manifestar. Dios va a cumplir con su palabra que Él dice que nos tiene preparados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que no perdamos nuestra salvación en estar pensando cosas huecas que no tienen nada, que más bien, como dice, eso aleja su fe, aleja de que usted esté con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, en lo cual dice, vosotros alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor dice todas estas cosas. Dice, es necesario que tengas que ser afligido. ¿Por qué? Porque allí Dios va a probar nuestra fe, de qué estamos hechos. Si hemos creído a la palabra, si hemos creído en esa resurrección, si hemos creído en que Dios se va a manifestar un día, si hemos creído que Dios tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos, para vosotros, dice la palabra. Entonces, podemos ver, ¿verdad? La palabra se va a cumplir porque Él no es hombre para mentir, ni se va a arrepentir tampoco. Entonces dice, por lo cual os alegráis aún ahora, por un poco de tiempo, y si es necesario,
tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Entonces sabemos que la prueba produce paciencia. Tenemos que tener paciencia. No podemos estar renegando, porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la fe? No podemos renegar, decir, ya estoy aburrido, me dicen que tengo que tener paciencia, que tengo que tener fe, la he tenido por mucho tiempo, pero usted no pierda, como dijo, su salvación, porque es una esperanza viva la que nosotros tenemos. Entendamos lo que quiere decir esa palabra, una esperanza viva, que es verdad, que eso va a suceder, que no es mentira, sino una esperanza viva que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Entonces dice la palabra, para que sometido, dice, a toda prueba, nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Y pero si nos haya llorando en un rincón, si nosotros, la fe se debilitó por las pruebas, porque usted no ve nada, dice la palabra que aunque nosotros no le veamos, debemos de creer ciegamente de que Él está vivo y que todo lo que Él nos dice, Él lo va a cumplir. Pero también depende de nosotros que nosotros podamos ver esa gloria, ese poder del Señor sobre nuestras vidas. Porque dice, sometido a prueba, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. La fe es más preciosa que el oro. ¿Cuánto les gusta el oro? Cuando vemos prendas hechas, preciosas, se nos van los ojos. ¿Y qué dice la palabra? Que dice que la fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si nosotros leemos esta palabra detenidamente, hay que meditar, porque esta palabra a uno lo hace pensar y decir, porque muchas veces las personas se sienten como desvalidas, como que no tienen nada, como que si ya, como dijo, se terminó todo. Y dice la palabra, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Porque la fe es la que nos llena, la fe es en la cual usted está alimentado. Nosotros, como pueblo que no éramos de Dios, y en estos tiempos, nosotros no vimos lo que vieron aquellas personas en aquel tiempo. Tuvieron a Cristo allí hecho hombre y lo pudieron ver. Vieron tantos milagros en aquellos tiempos, cuántas cosas sucedieron, y sin embargo mucha gente no tenían fe, no estaban llenos del poder del Espíritu Santo, lo despreciaron. Pero hoy nosotros vamos a ser más favorecidos todavía, porque creemos, tenemos fe sin haberle visto. Y dice que conforme esa prueba, que usted esté alegre, que usted cante alabanza, porque un día será el Señor manifestado y allí va a ser el gran problema. Cuando Cristo se manifieste, dice la palabra, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tener esa fe, como dice la palabra, más preciosa que el oro. ¿Y a quién no le gusta el oro? Porque una prenda, usted se la pone, usted ve que brilla, y usted anda con una prenda y le gusta. Pues dice la palabra que nuestra fe es más preciosa que el oro. Qué poderoso, ¿verdad? Y cuando sea manifestado Cristo, ¿cómo vamos a quedar si nosotros no tenemos fe? Si nosotros no le hemos creído a Dios, hemos visto la fe como nada. Entonces, ahí va a ser el lloro de las personas. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire lo que dice aquí. En quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros estemos alegres, que aunque no le veamos, pero esa fe de que sabemos que Dios está vivo, que Dios resucitó, que Dios pagó un precio, pero esa es la fe que nosotros debemos de tener, que Él se levantó de entre los muertos, que Él está vivo y que Él se va a manifestar un día a nosotros. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener, que sin haberle visto nosotros creemos en Él, creemos que un día Él va a venir, y esa es la fe que nosotros tenemos que tener para salvación, dice la palabra. Obteniendo, dice en el 9, el fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, enriquecieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea que en aquellos tiempos era manifestada la palabra, era igual, digo yo, que en estos tiempos, lo mismo, pero siempre la gente con el corazón endurecido hacia Dios, porque el enemigo también hace su trabajo. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si no tiene fe, ¿cómo va a creer en algo si usted no tiene fe? No puede obtener la salvación, porque ¿en quién está creyendo? ¿En quién tiene fe usted? Tenemos que tener esa fe, y que esa fe nos llene desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia estimada a vosotros, enriquecieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no por sí mismo, sino para nosotros. Asimismo, dice, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros tenemos privilegios que los ángeles quisieran tener. Y dice la palabra, dice que esto fue revelado no para sí mismo, sino para nosotros. Dice que administraban las cosas que ahora
o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Es glorioso que usted con esa fe anuncie las buenas nuevas, que anuncie la salvación, que anuncie la fe, que Dios está vivo, que Dios no es como dijo una estatua que la hizo el hombre. Allí no está Dios. Allí, como dijo, lo que hay es una mentira del enemigo, pero Dios está vivo. Dios se levantó de entre los muertos. Es una persona. El poder del Espíritu Santo entró también en esas personas para que también nosotros ahora seamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Porque dice, por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué poderoso, ¿verdad? Qué tremendo, porque a veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos, y como que aquello es una cosa vana, que no tiene nada. Pero la palabra de Dios es muy grande y muy poderosa si nosotros le prestamos atención. Y vamos a ver 2 Corintios 1:3. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en la cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice que Pablo en las aflicciones, bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. En toda la misericordia de Dios está, porque si la misericordia de Dios no fuera tan grande para este mundo, para nosotros, esa misericordia que Dios tiene es, como dijo, lo que hace que nosotros, como dijo, estemos de pie, por la gran misericordia del Señor, porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, si usted es un hijo de Dios verdadero, Dios lo va a consolar, Dios le va a dar luz, Dios lo va a guiar en su camino, porque eso es lo que dice la palabra. Porque dice, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, dice, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué dice a la palabra que nosotros, Dios nos consuela? Y si Dios te consuela a ti, tú también tienes que consolar a otros, porque si Dios te ha llenado de su poder y entiendes que Dios te ha consolado, nosotros podemos consolar a otros por medio de la palabra, por medio del poder del Señor, porque aquel que ama al Señor, que tiene fe y que le ha creído, Dios le da el poder de su espíritu para que usted pueda consolar a otros, porque esa es la función de lo que dice la palabra,
consolar, dice, a los que están en cualquier tribulación, por medio, dice, de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros siempre es un testimonio, porque si usted está lleno, se tuvo una tribulación, tuvo un problema, pero Dios lo consoló, viene otro y entonces le dice, estoy pasando por esto, entonces usted lo va a consolar, usted le va a hablar de la palabra, porque Dios lo ha consolado a usted y Dios le va a poner esa gracia para que usted pueda consolar a otro. Porque si usted estaba atribulado, estaba en un apuro grande y usted ve que su hermano tiene un problema grande, pues Dios lo va a llenar con el poder de su Espíritu Santo, y así como Dios ha consolado su cuerpo, ha consolado su vida, así usted va a poder hablarle a otra persona y ser consolado. Porque todo lo que ocurre en nuestra vida sobre el poder del Espíritu Santo tiene un propósito en nuestras vidas. Porque usted le va a poder hablar, porque a veces decimos, hay otro problema, otra prueba, pero más no sabe que esa prueba va a ser para que usted salve a otro, para que usted dé testimonio de lo que le pasó y que Dios estaba allí y que Dios lo consoló a usted. Y así como Dios lo consoló a usted, así aquella otra persona va a ser consolada por el poder del Espíritu Santo. Pero usted le va a tener que hablar, usted le va a decir, le va a contar su testimonio y le va a decir, yo pasé por esto, no te aflijas. Tenés gozo, alegría, tenés fe, porque allí es donde predicamos la palabra. Porque dice la palabra, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, consolación y salvación, la cual se espera que en el sufrir las mismas aflicciones, nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, afligido, pero él no podía perder su fe. Pero dice que perdieron la fuerza. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Aquí Dios está poniendo que como hombre ellos estaban perdiendo su fuerza, pero dice, sobrevino, dice en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos.
Cuando uno tiene esos problemas, ese asedio que ellos tuvieron, ellos no debían no hay que confiar en el hombre, en su fuerza, sino confiar en el Señor. Y vamos a ver Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos participantes como sus criaturas, primicias de sus criaturas. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, sabemos que es la voluntad que Él hizo renacer, dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué palabra más poderosa! Él de su voluntad nos hizo renacer. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? ¿En quién tiene que estar nuestra fe? En Dios. En Dios es que nosotros tenemos que confiar. Y vamos a ver Primera de Corintios 15:20. Y dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque dice la palabra, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es la primicia de la resurrección. Y entonces dice la palabra, mas ahora Cristo Él ha resucitado de los muertos. Él es la primicia de los que duermen es hecho. Por cuanto la muerte, dice, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, en aquel tiempo, por el pecado, por todo lo que ustedes saben que ocurrió cuando Adán, por un hombre entró la muerte, pero en otro está la vida, está la resurrección, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Él es la primicia de los muertos. Entonces, nosotros tenemos, como decíamos al principio, en Primera de Pedro, que dice la palabra que nosotros somos una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó, como dice la palabra, porque Él es una primicia de entre los muertos. Él fue el que resucitó de entre los muertos. El enemigo pensaba que ya lo había aniquilado, que ya estaba enterrado, que ya no había nada más que hacer, y pensó que le había ganado la batalla. Pero sabemos, a través de su palabra, a través de todo lo que nosotros sabemos,
que Jesucristo resucitó. Por eso dice la palabra, por un hombre entró el pecado, pero por Cristo está la resurrección. Si nosotros estamos en Cristo, vamos a resucitar con Él. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que tener esa esperanza viva, que nuestra fe no debe de fallar, porque si nosotros estamos esperando otras cosas, nuestra fe está muerta. Y la fe, dice la palabra, es más preciosa que el oro. Cuando usted tiene fe de algo, de que usted se aferra a aquello, usted, como dijo, va a ser un vencedor en Cristo Jesús. Siempre y cuando nosotros prediquemos la palabra, cuando nosotros tenemos esa fe en la palabra, como dice, que sin haberle visto, nosotros creemos en Él. Eso es tener fe, porque sabemos que Él está allá en los cielos, que Él está vivo, que el Espíritu Santo es una persona y que Él dijo que nosotros no quedaríamos solos, que el Espíritu Santo quedaría con nosotros hablándole. Y creo que todas aquellas personas que les habla el Espíritu Santo saben que es una verdad, saben que el Espíritu Santo es una persona, es algo muy poderoso. Porque Dios dijo que nosotros no quedaríamos solos, que quedaríamos bajo el poder del Espíritu Santo. Pero para eso usted tiene que tener fe. Usted tiene que tener fe y creer en Él, dice, sin haberle visto. Y usted se va a llenar de gloria, de alabanza, porque dice que usted va a estar lleno de júbilo, de poder, para predicar la palabra, para llevar el evangelio, que aunque nosotros estemos atribulados, aunque nosotros estemos decaídos, pero sabemos que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, creo que esta es la palabra de esta noche, que usted tiene que estar lleno de esa esperanza viva, que no es una esperanza que es mentira, porque muchos en el mundo dicen que Jesucristo no existe, que no hay. Una tarde de esto, una persona le predicaba a una persona y entonces le dijo, ¿y usted no piensa que un día va a venir el Señor? Ya lo aceptó. ¿Y dónde está ese Dios? Le dice que ni lo conozco, ni quiero que me lo prediquen, porque los que me vienen a predicar, le dice, andan peor que yo. Así que ¿en quién voy a tener esa confianza? Pero usted tiene que ir a una iglesia, tiene que oír la palabra, porque así como está, pues ya, y usted no cree en el Señor. Sí, yo no me gusta ese que me prediquen la palabra. Entonces esa gente, solo Dios, la oración puede mover ese corazón duro que está ahí. Entonces, esta ha sido la palabra de esta noche, una esperanza viva que nosotros tenemos que tener, no una esperanza muerta, porque el que piensa en las cosas muertas, no hay vida ni hay esperanza. Tenemos que creer en lo que dice su palabra. Tenemos que creer en ese Dios poderoso. Y voy a orar, ¿verdad?, para que esta palabra llegue a los corazones y que sabemos que no estamos solos, que tenemos a ese Dios de poder, ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, todo lo sabe, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Él lo conoce todo, porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella que guarda verdad para siempre. Él lo hizo, mi Padre lo hizo. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Así es que, Padre, en esta noche, Dios,
Te doy gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Dios Todopoderoso, Padre. Venimos atando toda fuerza, Padre, que venga en contra de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea atado y sujetado por el poder suyo y por el poder de la palabra. Padre, te doy gracias en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres una esperanza viva. Tú no estás muerto, tú resucitaste, Dios, y nosotros tenemos que tener esa esperanza, Dios, que un día te veremos tal como usted es, Señor. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga en esta noche. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.